Mi nombre es Edgar Díaz, soy experto en otorrinolaringología y este video va dirigido a médicos generales y pediatras para afinar el tema de cómo manejar a los pacientes riníticos en su consultorio basados en las guías ARIA. Para empezar, lo primero que las guías nos recomiendan es clasificar al paciente. Si nosotros clasificamos al paciente, ya tenemos el tratamiento que le vamos a dejar. Para clasificar al paciente le vamos a dar un nombre que va a depender del tiempo, de la duración de los síntomas, y un apellido que va a depender de la severidad de los síntomas. Cuando hablamos de un paciente, lo primero que tenemos que consultarle o preguntarle, hablando de los 4 síntomas cardinales de la rinitis, que son la estornudadera, la comezón nasal, la moquera o rinorrea y la obstrucción en la respiración. Al consultarle a los pacientes cuántos días a la semana estos síntomas le afectan, automáticamente lo podemos clasificar como intermitente o persistente dependiendo su respuesta. Si el paciente nos dice que los síntomas duran menos de 4 días a la semana o que los síntomas de pronto no han durado más de 4 semanas seguidas, son pacientes intermitentes. Si el paciente nos dice que los síntomas se presentan más de 4 días a la semana y que duran más de 4 semanas seguidas, es un paciente persistente. Ahora bien, el nombre puede ser intermitente o persistente según la duración. ¿Qué tan severo es? Ese es el apellido. Si el paciente siente que los síntomas no son molestos, no le afecta las actividades laborales, no le afecta con su descanso o actividades de ocio y no le afecta durante el sueño, es un paciente leve. Si el paciente por su parte nos dice que efectivamente tiene problemas para dormir por los síntomas riníticos, que tiene alteraciones en sus actividades de ocio, descanso, escolares o laborales y que los síntomas efectivamente son molestos, es un paciente moderado severo. Entonces, teniendo clasificado un nombre y un apellido, tenemos 4 posibilidades: que el paciente sea intermitente leve, o que sea intermitente moderado severo, o que sea persistente leve o persistente moderado severo. Teniendo esto, tenemos el tratamiento. Todo paciente intermitente leve básicamente es un paciente que los síntomas los tiene menos de 4 días a la semana, no le molestan en sus actividades diarias. Es un paciente que básicamente ya sabe cómo controlarse y el uso de antihistamínicos para ellos suele ser muy de vez en cuando y ellos no consultan. Por su parte, un paciente intermitente moderado grave o moderado severo sí es un paciente que usualmente puede consultar y el tratamiento inicia desde este tipo de pacientes debido a que los síntomas ya interfieren con sus actividades de ocio, descanso, actividades diarias, con el uso de esteroides intranasales, que dicho sea de paso es la piedra angular del tratamiento médico de la enfermedad inflamatoria de la nariz y los senos paranasales. Y el paciente persistente ya inicia a ser un paciente que necesita utilizar esteroides intranasales, necesita usar antihistamínicos. Ojo con esto, los esteroides intranasales suelen tener preponderancia al uso de antihistamínicos únicamente y ya se pueden catalogar como pacientes en los que se podría considerar algún tipo de inmunoterapia. Pero el paciente persistente leve o persistente moderado severo de cajón van a necesitar un esteroide intranasal. Las moléculas más efectivas hasta el día de hoy es la fluticasona y la mometasona y va a necesitar un antihistamínico, especialmente antihistamínicos no sedativos. En resumen, cuando un paciente llega a consultorio se le debe preguntar con respecto a los síntomas cardinales de la rinitis: estornudadera, comezón de nariz, nariz tapada o moquera. Segundo, que se le debe preguntar cuánto tiempo dura, cuál es la duración de los síntomas. Y la tercera cosa, qué tan graves son estos síntomas. Ya teniendo esta clasificación en cuanto a duración de tiempo y en cuanto a severidad de las molestias, nosotros ya sabemos cómo manejarlos. Sin embargo, sí es muy importante recordar que el tratamiento con esteroides intranasales ha sido, sigue siendo y probablemente será por mucho tiempo más la piedra angular del tratamiento médico de la enfermedad inflamatoria de la mucosa de la nariz y los senos paranasales.